Un gusto. Un gustote coincidir. La verdad es que hoy es una tarde muy especial. Por favor, aprovechémosla. Decirles que está con nosotros Adriana Tortajada. Hay gente que admiro mucho. Hay gente cuya trayectoria y cuyo ejemplo suele ser fenomenal. Pero Adriana está en una liga más allá de eso. Hay dos o tres personas que definitivamente me parece que son de lo mejor que uno puede encontrar en el mundo empresarial, en el mundo del ejemplo, de liderazgo, de fin, de calidad humana. Es muy raro encontrar a gente así y hoy tenemos a una con nosotros. Adri, de verdad, apreciamos muchísimo el tiempo que nos das. Adriana es una de las mujeres eh, más impresionantes que tenemos en nuestro país, en el mundo empresarial. Estuvo en Nacional Financiera liderando ahí varios equipos. Después, cuando existió el Instituto Nacional del Emprendedor, había, digamos, dos direcciones dentro del instituto que movían muchas cosas. Una las movía nada más para tomarse fotos y la otra dirección se movía para hacer cosas muy valiosas para México. Y esa dirección estaba a cargo de Adriana. Bajo su liderazgo se formaron decenas de fondos de capital emprendedor en un país en el que hablar de capital y hablar de, sobre todo, capital de riesgo, pues era prácticamente algo no solo nuevo, sino desconocido y además no se le creía mucho. Bueno, pues Adri le trajo mucha credibilidad y bajo su liderazgo, mientras duró en el Instituto Nacional Emprendedor, pues la verdad es que pasaron cosas muy buenas. Y luego ya de ahí, pues ha venido pasando por una serie de escalones padrísimos en el mismo tema de fondeo de capital emprendedor. Y hoy la tenemos con nosotros desde La Joya, en California, al frente de otro fondo de un fondo que fondea otros fondos, o sea, digamos, de una mamá de fondos. Y pues digo, que les puedo decir muchas cosas, pero de verdad me emociona mucho tener esta oportunidad de verte otra vez, Adri, y verte bien. Y pues nada, a la orden, porfa, déjanos hacerte preguntas, déjanos platicar durante esta hora sobre lo que has hecho y sobre las recomendaciones que nos puedas hacer. Pues gracias de verdad, Adri, y pues todos tuyos. Muchísimas gracias, querido José Luis, y a todos, buenas tardes. La verdad que ustedes no saben, pero yo le paso una cuotita a José Luis para que hable bien de mí cada que podemos. Entonces ahí es como hemos creado una relación de tantos años próspera y fructífera. No, pero la verdad es que nos conocimos en el ambiente más extraño del mundo, en Kuala Lumpur. ¿Te acuerdas? O sea, habíamos quedado de vernos y no coincidíamos y por algunas razones u otras. Y terminamos sentándonos realmente a forjar esta amistad de colaboración y de compartir retos, oportunidades, herramientas y de construir juntos por muchos años en los diferentes roles que hemos tenido la suerte de coincidir en el ecosistema de emprendimiento, de emprendedor. Así que la verdad para mí es una gozada estar con ustedes, estar con las iniciativas que José Luis lidera, porque siempre generan muchísimo impacto. Así que espero que sea muy productiva esta casi tarde noche para ustedes. Y más que abierta sus preguntas, comentarios, respuestas y vayamos guiando esta conversación que espero que se pueda dar una conversación y no sea nada más un monólogo, porque además yo me voy como gorda en tobogán, hablo demasiado, entonces me tienen que controlar, por favor. Así que encantada, José Luis. Tú arranca. ¿Cómo quieres que empecemos Sí, este conversatorio? muchas, muchas gracias, Adri. Ya irán ahorita surgiendo las preguntas. Yo te pediría, si nos puedes ayudarnos a entender, yo creo que puede ser muy valioso para todos. ¿En qué consiste no sé si llamarle industria del capital de riesgo y cómo es esto o cómo funciona esto en nuestro país? Porque, pues digo, medio escuchamos que se invierte mucho dinero en Estados Unidos, que se invierte mucho dinero en Israel, pero o sea, como, qué es, eh, sí, o sea, cómo podemos entender esta industria y qué puede representar para nosotros en nuestros negocios en nuestro país? Claro.
Mira, empezamos por un tema crucial, que el tema de capital emprendedor o capital de riesgo, venture capital, nace muy ligado al mundo de la tecnología, al mundo de buscar especialización, buscar inversiones en lo que va a ser la siguiente solución para algún problema en la sociedad y que se puede convertir en un gran negocio. Y ese es como el origen, el génesis de dónde viene el tema de venture capital, capital emprendedor. Y les puedo decir que el ecosistema más emergente, como lo tenemos en Latinoamérica y en México en particular, empezó a tener un rol muy ligado a tener socios de capital inteligente y paciente hacia cómo el negocio iba evolucionando. Y yo creo que eso es lo primero que hay que entender, porque hemos tenido mucho acceso a contenido muy mediático y de televisión que nos ponen a los inversionistas como los grandes tiburones o dragones y que nos vamos a comer los negocios. Y créanme que en el mundo de venture lo que más se procura es un tema de compartir. Si partimos del marco regulatorio norteamericano, que es de donde se inspira, les voy a dar dos datos bien interesantes. El vehículo de inversión se llama Investment Trust, que es invertir en confianza, ¿no? Entonces, un fideicomiso en el marco regulatorio sajón se dice Investment Trust, invertir en confianza. Y dos, se invierten a través de shares, de acciones y de share de compartir. Fíjense qué diferente cómo se establece en de dónde se inspira esta industria a cómo lo tenemos en el derecho, ¿no? Romano, donde somos dueños, somos accionistas de una parte, pero somos dueños, no compartimos. Yo tengo la propiedad de. Y yo creo que ahí es donde esta industria ha empezado a tropicalizarse y adaptarse a las necesidades que tienes en un ecosistema más joven como es el latinoamericano o el mexicano. Entonces, en México en particular, es una historia muy joven. Estos esfuerzos que les comparte José Luis, en los que yo he podido ser parte, no solo pues protagónica, sino una gran promotora del tema, estamos hablando de 2 décadas. Podríamos hablar un poco más. Desde los 80 en México se crearon las primeras sociedades de inversión de capital, que son las famosas INCAS, y se usó para justo detonar a todo el ecosistema empresarial, sus temas de innovación, sus temas de escalabilidad, sus temas de crecimiento de la mano de la banca de desarrollo. Y algunos son muy jóvenes, otros son más contemporáneos, pero ahí se empezaron a crear las grandes industrias en el país. Imagínense que dentro de la banca de desarrollo había una vertical industrial para cada una de las oportunidades sectoriales que había. Luego, esos son los 80s. En los 90s empieza todo este tema más digital y la banca empieza a ponerse más generalista, ya no tanto de primer piso, sino de segundo piso. Y a mí me tocan los 2000 empezar a crear el primer fondo de innovación científica y tecnológica en México. Entonces, imagínense, se buscaban negocios basados 100% en tecnología mexicana, en innovación mexicana, para poderlos escalar y hacer negocios grandes. Pero no todo tenía que ver con encontrar la gran cura a alguna enfermedad o un cohete a la luna, sino tenía que ver con soluciones que usaban tecnología para facilitar el acceso o elevar la competitividad o la productividad de algo. No que estaban solo siendo, ¿no? Ciencia pura y dura, sino también usando algo que hoy se le conoce mucho como Tech-Based Tech Enablers. Y ahí es donde a mí me toca, a partir de una década de estar con el mundo científico y tecnológico, de entender que la tecnología es más transversal y que facilita al sector empresarial llegar a sus clientes, dar un mejor servicio, usar herramientas, no solo inventar la tecnología como un producto, sino utilizarla como una mejora de servicios. Y ahí en el Instituto Nacional del Emprendedor es cuando se empieza a acuñar el término de emprendimiento de alto impacto, o en un emprendimiento que estaba buscando no solo, obviamente, el retorno económico de sus iniciativas, sino buscar un impacto social, cultural, digital, creativo, donde empieza a tener todo un tema de 360 de efecto. Y sobre todo que buscaba impactar de una manera favorable a la sociedad a la que servía y no comprometer el futuro sustentable. Y es ahí como esto se empieza a acuñar y empieza, si se fijan, ya no solo a ser un tema de tecnología pura y dura, sino de facilitar o crear cosas en función de las herramientas digitales y tecnológicas que había. Y entonces entramos a esta década en la que estamos, donde vivimos en una economía digital y donde hoy el tema de venture capital, capital emprendedor, se ha vuelto clave para poder asociarnos con alguien que le apueste a nuestro negocio, a nuestra iniciativa, que se asocie con nosotros de una manera temporal, que nos agregue valor en aquellas áreas donde nosotros no nos sentimos tan fuertes o que de plano no nos gustan y buscar
esas cosas que nosotros como líderes de nuestras iniciativas empresariales necesitamos que alguien nos eche la mano, que nos acelere, que nos abra puertas, que nos conecte y que además están las reglas del juego muy claras. Desde el principio, en el mundo de inversión de capital es un socio temporal que tiene muy claro cómo entra, cuál es la temporalidad en la que puede agregar valor, cuáles son las metas que están esperando, están muy claras desde el principio y cómo sale también. No es un socio que se quiere quedar con el negocio y para el resto de la vida, sino es alguien que en una época o temporalidad de nuestro negocio pretende agregar valor con capital y con un montón de cosas más, ¿no? Inteligencia, relaciones, conocimiento, cómo retener talento, cómo contratar, cómo traer otras cosas, cómo abrir otros mercados, cómo conseguir otros contratos y sin duda, pues dar esta palanca económica. Entonces, por eso me gusta dar todo este contexto de qué es, cómo nace y de dónde nace, cómo lo hemos tropicalizado nosotros en México y cómo se vuelve en un agente clave de cambio, porque si ustedes se fijan, como empresarios siempre tenemos el reto de escalar, necesitamos no solo, digamos, el haber probado mucho nuestro negocio, sino también tener ese músculo financiero que nos acompañe y muchas veces no tenemos los flujos para aguantar un apalancamiento en formato de deuda. Entonces, buscar un socio y un socio temporal que agregue capital e inteligencia y sea paciente y tenga el estómago de saber que los resultados van en función de cómo nos vaya en el negocio, pues este se convierte en un activo muy importante para el desarrollo empresarial en nuestro país. Y es así como inclusive México inspira a muchos de los otros fondos que nacen en la región y que empiezan a acompañar al emprendimiento de alto impacto con innovación, con estas herramientas de inversión y que empiezan a crear pues una estrategia de desarrollo económico de lo local a lo regional y a lo internacional. Así que paro ahí para dejar un poco de escucharlo. Oye, ya para callarme que surjan aquí las preguntas. Muchas veces lo que decimos es que nos hace falta dinero o decimos que no queremos emprender o no queremos escalar o hacer un siguiente nivel, digamos, de nuestro negocio porque necesitamos dinero y de repente no hay créditos o no hay, eh, no sé, hay prestamistas que te ponen muchos intereses, en fin. En esta industria en la que tú estás, cuando me ha tocado ver cómo más o menos funciona, es el otro lado de la moneda. O sea, lo que entiendo es, tú tienes el capital y lo que necesitas más bien son encontrar proyectos que puedan multiplicar ese capital. Y mucha gente lo que piensa es más bien, quiero capital sin necesariamente pensar en multiplicarlo, sino simplemente lo quiero porque necesito resolver lo que sea que tenga que resolver. Mi pregunta es, para que tú inviertas en un emprendedor, para que tú inviertas en un negocio, eh, ¿qué es lo que esperas de la persona? O sea, y en todo caso, ¿qué es lo que esperas del negocio? Pero en el caso del negocio entiendo que tú inviertes mucho en tecnología, pero ¿qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que un inversionista como tú, como tus socios, esperan de una persona para poder invertir en lo que sea que traiga? A ver, tú has empezado por creo que la parte más clave de diferenciar lo que es deuda o capital, ¿no? Que pareciera que todos nos acordamos de cuando estuvimos en la secundaria y aprendimos las cuentas TES, ¿no? Activo, pasivo, capital. Pero es bien importante lo que dices, el capital se mide por múltiplos. ¿Cuántas veces estoy esperando yo recuperar esa inversión en un periodo de tiempo? Muy diferente a cómo se mide una deuda, que yo estoy esperando que el negocio me dé, ¿no? Una tasa de retorno donde yo sé que mido el costo de mi dinero sobre lo que voy a recuperar y ahí gano mi comisión y de ahí vivo y ahí hay una revolvencia. Y si no me pagas, I don't care, ¿no? Me ejecuto la garantía que dejaste. Muy diferente es el tema de capital. Y se da principalmente inspirado en el mundo de la tecnología, pero les quiero decir que también para cualquier negocio funciona. O sea, buscar un socio y buscar un aliado, lo que más estamos buscando son personas que tengan muy claro qué es lo que están, ¿no? Buscando con ese negocio, hasta dónde están dispuestos a llegar, hasta dónde lo quieren escalar. Y es muy válido decir, oye, mi expectativa es crear este negocio
para mi autosustentabilidad y la de mi familia y que se mantenga en mis siguientes generaciones o no, yo quiero escalarlo porque creo que esto puede tener una oportunidad de mercado mayor y puedo beneficiar a más personas o quiero escalarlo a nivel regional, a nivel internacional, no importa hasta dónde lo quieren escalar, pero ahí donde necesitas aliados, necesitas gente que se ponga la camiseta junto contigo, porque el tema de liderazgo de un negocio es muy solitario a veces, ¿no? Entonces, esta parte de buscar asociatividad, buscar un socio capitalista que da más allá del dinero, se convierte en una herramienta muy crucial. Y te lo digo como inversionista, ¿qué más buscamos? Son negocios de personas. Al final de cuentas, si nosotros no logramos encontrar en ese líder de proyecto los mismos valores que estamos buscando como inversionistas, es difícil que sea un negocio solamente de números y de dinero. Es un negocio de personas donde tardamos mucho tiempo en desarrollar esa relación personal, esa relación de confianza, de me voy a morir en la raya y si perdemos, perdemos todos, no pierde solo mi socio, ¿no? Perdemos todos y sabes que no perdemos, nos reconvertimos. ¿Cómo le damos la vuelta si este negocio no tuvo la mejor ventana de oportunidad? No nos salieron las opciones A, B o C. ¿Qué nos quedan de activos para reconvertirlos o recuperar lo invertido o relanzar un nuevo producto, un servicio? O sea, esa es la parte interesante de tener un socio junto a ti que va viendo en la primera línea qué está pasando. Vamos haciendo procesos de mejora continua y nos vamos readaptando a las condiciones que van cambiando porque si algo es constante es el cambio. Entonces, es muy diferente a cómo buscas financiar tu desarrollo empresarial, tu escalabilidad empresarial con un socio, con los mismos términos que establezcan en conjunto, a con una línea de crédito que responde simplemente a un tema de balance y de estado de resultados y contra una garantía, porque en realidad a veces no es sobre el proyecto en sí, sino sobre, ¿no? La garantía 2 a 1 o demás. Entonces, ese es uno de los principales puntos que nosotros evaluamos, es esa alineación de visión, de valores, esa búsqueda, ese grado de expertise y especialización que tiene, ¿no? El líder del negocio, porque estoy esperando claramente que él, él o ella sepa si hasta dónde, porque son los expertos. Nadie va a saber más de tu negocio que tú. Y los demás podemos sumar, y eso es algo que también estamos buscando. Y en tercer punto, la disciplina con que se lleva a cabo la estrategia, la oferta hacia el mercado, cómo la estoy siguiendo y cómo me estoy adaptando a las lecciones que estoy aprendiendo también de mis clientes y de mis consumidores y mis aliados, ¿no? Entonces, por ahí hay una manita levantada de Osvaldo, pero ese es uno de los factores más importantes que nosotros evaluamos como inversionistas. Adelante. Hola Adriana, un gusto conocerte. Igualmente, Osvaldo. Oye, una pregunta. Hablas mucho de tecnología, de inversión en tecnología, pero ¿qué pasa también mi giro es comida? Ujú, ¿También hay inversión sobre la comida y qué experiencia has tenido en México y en qué etapa los han tomado? claro. Muy buen punto. Y yo por eso trato de decir que ha habido una evolución de cómo surge y nace en el mundo de tecnología y hoy cómo se lleva a negocios más transversales. En el mundo de la comida hay fondos exclusivamente dedicados a invertir en el negocio de comida. ¿En qué nivel de comida está? Si es restaurante, si es comida que tú, si me das un poquito más de claridad, te puedo dar algunos ejemplos más afines. Ok, yo tengo un negocio, mi giro es venta de tortas. Ujú, Estamos trabajando para hacer un desarrollo de franquicia. ok. Por ejemplo, ese modelo, yo he visto muchos fondos de inversión que cuando tienes un esquema de franquicia que estás, ¿no? Empaquetando la oferta y la quieres escalar, para ellos es muy claro ahí cómo pueden entrar como socios contigo. Y es decir, este plan, ¿no? Este plan requiere, vamos a abrir X número de franquicias, vamos a terminar los manuales, vamos a terminar la escalabilidad, de probar el modelo, cuál es el tamaño idóneo, si vamos a tener la franquicia ABC, para qué mercados. Y ahí muchos, de hecho, de las cadenas restauranteras que hoy conocemos en el país han sido financiadas por fondos de inversión detrás. El tema que yo use el término tecnológico no quiere decir que sea solo el producto. Imagínate que para tus franquicias vas a requerir sistemas detrás de cómo vas a monitorear, cómo vas a proveer, cómo vas a garantizar que la calidad esté. Toda esa parte es el uso de la tecnología para tu negocio. Y eso también es un modelo de negocio, porque seguramente el que te facilite ese software fue una compañía en su momento también invertida por otro.
Entonces, sí he visto varios fondos de inversión, sobre todo entrándole a las cadenas. Toda la consolidación de la cadena del Tizoncito fue inspirada en un fondo de inversión atrás. Estuvieron varios inversionistas detrás. Te doy un ejemplo muy concreto, ¿no? Una taquería. Y toda la escalabilidad del Tizoncito ha sido financiada por varios fondos de inversión detrás, que los mismos invierten en las cadenas de la mansión, como invierten también en productos más llave en mano, más para ciertos segmentos, para ciertos mercados. Y lo que ellos buscan es eso, que tú seas el experto, que tengas muy claro cuál es el plan de escalabilidad, qué pueden aportar ellos con todas esas infraestructuras. Lo que hacen muchos los fondos de inversión que entran en negocios que se consideran no tecnológicos, pero si te fijas que usan tecnología, ¿no? Eso, lo que buscan ellos, cómo te pueden ayudar con las economías de escala, con los sistemas que ya han probado, con los diferentes, ¿no? Cadena de proveeduría que tienen, compras masivas, conexión a cadenas de valor. Eso es mucho lo que te agrega un fondo de inversión que entra en el sector de comida. Y eso hay varios fondos de inversión. Obviamente hay que buscar el que se adecue más a dónde estás y hacia dónde quieres crecer. Pero yo he visto varias cadenas, inclusive de dulces, inclusive de servicio de delivery. En esas plataformas entraron muchísimos fondos de inversión, sobre todo en la época de la pandemia, usando sus infraestructuras para poder escalar negocios, ¿no? Negocios que tuvieran un nicho muy particular. Entonces, sí, sí eres, o sea, por eso les decía, más allá del sector, claro que hay fondos y hay apetito, hay que encontrar el que realmente está dispuesto a agregarte valor o sabe de tu negocio o sabe cómo agregarle valor a tu negocio, ¿no? No hay fondos para todos y cada uno tiene un apetito, pero en tu sector sí que he visto muchas compañías que las toma un fondo de inversión y las hace escalar de una manera muy interesante. Ok, muchas gracias. De nada. Digo, por ejemplo, con base en esto que pregunta Osvaldo, Adri, ¿en qué, em, ¿en qué momento le dirías a alguien como Osvaldo que es el momento de buscar un fondo? Porque, otra vez, dinero ocupamos siempre, ¿no? Y al final del día, a reserva de lo que tú nos digas, pero el dinero es fungible, el dinero es genérico, el dinero no hace necesariamente la diferencia, sino el que tú hayas preparado un negocio listo como para poder aprovechar el dinero y entonces sí escalar, pues vamos, ahí sí se puede hacer la diferencia. La pregunta es, ¿en qué momento alguien, porque sobre todo usando la palabra que decía Osvaldo, ¿no? La franquicia. Hay muchos negocios que dicen, pues quiero franquiciar, pero nada más por querer franquiciar, no porque a lo mejor ya estén en el momento o no tengan lo suficiente para eso. O sea, ¿en qué momento alguien debería o tú le recomendarías? Ahorita es cuando puedes ir con un fondo, o mejor ahorita ve y consíguete un préstamo nada más, o mejor ahorita fondéate con tus propias ventas, en fin. ¿En qué momento uno debería ir a buscar un fondo? Sí. A ver, es una pregunta muy, muy importante porque yo creo que hay que buscar un fondo, un socio, antes de que realmente el dinero ya sea una necesidad inminente. ¿Y a qué me refiero con eso? Todos los temas de asociación, igual cuando nosotros, si me permiten hacer la analogía, cuando está uno de novio, ¿no? Cuando está uno noviando, pues lleva tiempo de que uno se conoce, te tomas confianza y decides si es esta la persona con la que quiero, ¿no? Explorar más a profundidad una relación. Entonces, en el tema de fondeo es lo mismo. ¿Cuándo es el momento? Cuando el plan de escalabilidad ya está por lo menos planteado en blanco y negro y están convencidos que ese es el camino que quieren tomar. Porque el fondo de inversión tiene varias alternativas y tiene un proceso de análisis tipo así como fabriquita, ¿no? O sea, entran varias oportunidades, saben a cuáles sí le agregan valor, se encaja, el tamaño del monto que ellos normalmente invierten, el valor agregado que le dan. Entonces, tienen muy claro de su lado qué oferta de valor tienen. Del otro lado, tiene que estar muy concreta para qué lo voy a usar, para qué, en qué lo voy a destinar y qué estoy dispuesto a dar a cambio o dispuesta de dar a cambio. Eso es bien importante porque un socio, ya sea que sea, por ejemplo, usemos el caso de Osvaldo. Osvaldo ya tiene el manual de franquicia, ya tiene
3 niveles de franquicias, ya inclusive pivoteó alguna. Y entonces tiene muy claro que para poder capturar la oportunidad, del tamaño de la oportunidad que ya diseñó y estuvo sensibilizando y demás, requiere una inyección de capital que se puede ejecutar y que tiene un plan de acción. Ese es el momento, cuando ya hubo una cierta validación, una cierta, ¿no? Prueba de concepto, de pilotaje y demás. Entonces decimos, oye, ya está esto para ejecutarse con estas cosas que hemos estado validando con los propios recursos, ¿no? Eso es bien importante, porque si no es en ese momento donde ya estamos más listos, pero tampoco nos surge el dinero. Es un proyecto que podemos estar ejecutando y estar, esa es mi visión y hacia ahí quiero crecer, porque nos lleva tiempo esta parte de generar confianza, el vínculo, de encontrar el perfecto fit y poder comunicar exactamente para dónde y con quién. Entonces, es bien importante tener el plan de escalabilidad, por lo menos ya medio consensuado, validado, es decir, todo, ¿no? La organización y el equipo hacia allá es donde quiere enfocar las canicas o los esfuerzos para escalar, ¿no? Y eso es bien importante porque este es un juego de escala y de múltiplos. Entonces, hacia ahí, y creo que ese es el momento preciso, sin que sea que dependa la subsistencia de la compañía para ello. Eso es bien importante. O sea, el capital no puede ser la, como permiten, la tablita de salvación, porque tarda en llegar. Entonces, para eso hay que ir haciendo relaciones, hay que estarse conectando, hay que estar presente, hay que estar viendo quién es quién, empezando a visualizar, sí, quiero buscar un socio, ¿para qué lo quiero? ¿En qué etapa lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué estoy dispuesto a dar a cambio? Y entonces sí, empezar esa búsqueda, porque normalmente un fondo busca que la compañía no se esté ahogando, sino que esté buscando esa alianza para escalar, ¿no? Perdón, aquí hay 2 manitas levantadas. No sé si respondí bien a tu pregunta, José Luis, pero es más o menos para mí el timing de lo que he visto yo en otros empresarios que han levantado capital, ¿no? Súper. Gracias. Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, Bueno, es continuación de la pregunta de José Luis, porque entiendo que hay que levantar cuando ya tenemos ahora sí que un proyecto medio probado, que ya sabemos que el capital pues prácticamente es para impulsarlo, ujú, pero ¿en qué momento tomas la decisión de que sea de adquirir un socio de ese tipo en vez de un crédito? Porque para mí a largo plazo un socio es más caro que un crédito a largo plazo, porque pues te quedas con él por siempre, a lo mejor por un monto que pudiste haber conseguido a crédito. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento o cómo decides por qué es mejor el fondo que un crédito? sí. A ver, es un tema que me gustaría aclarar porque el fondo no se va a quedar contigo por siempre. Eso es bien importante, ¿no? El fondo entra de una manera temporal y busca una salida. El parte del modelo de negocio de un inversionista de capital es ese, entrar y salir, entrar, desarrollar valor y salir. Entonces, el cuándo es el momento y tiene que ver con el modelo de negocio. Si tu modelo de negocio está generando flujo y con su propio flujo le da para poder financiar su expansión y ser sujeto de crédito, porque pues no hay dinero más caro que el que no se tiene, ¿no? Entonces, evidentemente, si eres sujeto de crédito, si tienes un flujo y eres capaz incluso de poner las garantías para un crédito o simplemente quieres una línea revolvente, el crédito sin duda es la mejor herramienta. Si tu negocio quiere un poco, ¿no? Escalar, comerse otra participación de mercado, tener otro rol y otra penetración que requiere más velocidad, porque la ventana de oportunidad de la competencia es ahora. Ahí es lo que te digo, donde un socio te ayuda a acelerar y a capturar ese valor, a generar, a multiplicar la riqueza, ya no solo un porcentaje de retorno, sino un múltiplo de veces que se multiplica eso. Y entonces sí, todos obtienen su retorno y tú puedes decidir continuar después de que el fondo estuvo, agregó valor y se salió y continuar. Hay diferentes estrategias, inclusive para recomprar acciones, hay diferentes herramientas. Desde el momento de que se pacta una alianza, se pacta también las condiciones de entrada, de desarrollo y de salida. Eso es lo interesante. Desde entrada podemos pactar qué escenario o decir si las condiciones están, todos absorbemos nuestras pérdidas o sea, está dispuesto inclusive a perder el negocio por esa nueva apuesta. O sea, el capital de riesgo, por eso se llama capital de riesgo, capital emprendedor, porque no te van a cobrar la deuda si el negocio no sale. Es un socio. A diferencia que el banco, cuando tú te haces responsable de una deuda, pues tiene prelación por sobre todas las cosas. Primero hay que pagar, ¿no? La deuda y si no se ejecuta la hipoteca.
o la garantía, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en el modelo de negocio, el cómo se generan los flujos y qué expectativas se tienen para escalar, y si la velocidad se necesita para capturar, el que pega primero pega 2 veces y capturar esa oportunidad, sin duda un socio te ayuda a llegar con más velocidad y con más músculo. Si tu modelo de negocios tiene propios flujos y con esa propia, ¿no? Se puede financiar su desarrollo, pues también, como dices, ¿no? Sin duda la deuda puede ser económicamente un poco más accesible, pero ¿qué tanta velocidad y qué tantos músculo vas a tener para poder capturar esa oportunidad? Esa es la gran diferencia. Y el socio yo no lo veo como una pérdida de valor, sino como que el ownership crece. O sea, ya, oye, si eres 100% dueño de algo que vale 100 o quieres ser 50% dueño de algo que vale 1000. Entonces, ese es como el múltiplo de cómo se ve y cómo se captura valor cuando tienes un socio inversionista contigo en la escalabilidad de tu negocio. Entonces, sí, si queda claro, me dices y si no, le Sí, ahondamos un gracias. poco. Ok, gracias. Juan, por ahí veo otra manita. Buenas noches. Bueno, yo tengo un negocio de alquiler de mobiliario para eventos, ¿no? Y me pasa que a veces me contacta gente y me pide algún mobiliario que yo no tengo, pero yo les ayudo a conseguirlo, ¿no? Con algunos proveedores que ya tengo alguna relación y ya no, pues ellos me dan alguna comisión, ¿no? Por ahí de diferencia. Y ahorita con la maestría, pues también vi esa posibilidad, ¿no? De que existen este tipo de negocios donde no necesariamente rentas lo tuyo, alquilas lo tuyo, sino que pones solamente una plataforma y ahí proveedores se suben y clientes los contactan, ¿no? Entonces, ahorita yo estoy en proceso con un amigo desarrollar una plataforma para precisamente hacer eso, ¿no? Este, de- este, Buscar proveedores que suban su mobiliario a esta plataforma y los clientes, bueno, y buscar la captación de clientes, darla a conocer para que ahí consigan el mobiliario, ¿no? Yo quiero unas sillas Tiffany o yo quiero un inflable de Paw Patrol o de Spider-Man o lo que sea, ¿no? Yo quiero una carpa o yo quiero sillas de tal tipo, etcétera, ¿no? Pistas de baile, ya hay muchas cosas, ¿no? Mesas de dulces, mucho tipo de cosas para eventos. Entonces, ahorita estoy en proceso de desarrollar la aplicación. Me está ayudando un amigo que pues está estudiando un poquito relacionado, pero a mí lo que me queda ahí un poquito de dudas, o bueno, más bien es en tema de regulaciones, ¿no? El plan es que mediante la aplicación los clientes hagan la agenda del producto, de la renta del mobiliario y pues se hagan los pagos mediante la misma aplicación, cobrando un porcentaje, digamos, hacerlo lo mismo que hago ahorita cuando me piden algo mobiliario que yo no dispongo, pero a una escala un poquito mayor, ¿no? Ahorita yo quiero comenzarlo aquí en Celaya como prueba. Actualmente pues lo estoy desarrollando pues con el mismo capital que va saliendo de mi negocio tradicional, por decirlo así. Pero sí tengo como que la incertidumbre, a lo mejor a veces un poquito, porque desconozco de los temas de regulación para las transferencias electrónicas. Me comenta mi compañero, no, pues hay que comprar tales licencias porque necesitamos ciertas seguridades, ciertos. Y entonces, pues ahí es donde me gustaría recibir un poquito de aportación, a lo mejor, de que, ay, pues sí, necesitas tales regulaciones para que no vayas a tener problemas con la ley o no te vayan a hackear o cualquier cosa, ¿no? Ahorita pues es apenas el inicio, la verdad es que ahorita no estoy buscando como que inversión, estoy buscando probar que funcione, y pues de ahí pues ya, si funciona aquí en Celaya y después lo puedo escalar a alguna otra ciudad aquí cercana, donde yo pueda ir a buscar los proveedores y irla dando a conocer. Esa es mi idea. Pero, pues sí, al ser algo que yo desconocía, que solamente lo he visualizado recientemente, se está desarrollando, pues sí me gustaría tener un poquito más de mentoría de alguien que ya haya desarrollado algo similar. No sé ahí
a quién pudiera recurrir, si ahí mismo el mismo fondo donde trabajas de alguna manera puede evaluarme o apoyarme o darme algún oriente, ¿no? Alguna orientación, ¿no? Creo que en cuanto a la plataforma, pues sí la tengo como que clara, qué es lo que quiero que haga, qué es lo que quiero que contenga, qué es lo que quiero tanto para el proveedor como para el cliente, qué es lo que quiero que puedan ver y puedan manejar, en base a lo mismo que yo conozco y las experiencias que he tenido, creo que pues sí puede ser funcional, pero sí tengo algunas dudas ahí, sobre todo, digo, a lo mejor aquí en Celaya es una ciudad chiquita, ¿no? Y no hay tanto problema, ¿no? Pero ya escalarla a otras ciudades, pues es donde digo, ahí, ¿cuál es el tema? Juan, a ver, es bien importante lo que dices. O sea, tú lo que quieres hacer es un negocio, ¿no? Que se llaman marketplaces o que concentran cierta oferta para vender de manera digital y electrónica, pues una mayor gama de servicios a través de otros proveedores, entonces tú concentrar esa oferta. Y una de las partes más importantes en este tipo de agregadores de ofertas, ¿no? Para poderlas poner en un solo lugar, es que tienes que tener unos procesos de control de calidad y de entrega que no te hagan quedar mal, porque imagínate que de repente uno de estos no te cumple. Tú hoy lo puedes hacer de manera manual y digitalizarlo para hacerlo más replicable y escalable. Sin duda me parece una gran estrategia y creo que ese mismo dolor que tú ves en Celaya seguramente es un dolor que se replica por ciudades, porque está muy pulverizado el servicio. No hay quien te ofrezca, ¿no? Todo esto que estás buscando para un evento, una organización y demás. A mí me parece que tienes una oportunidad increíble. Nosotros en particular como fondo no estamos a ese nivel de directo. Yo hago inversiones en fondos indirectas, pero dame la oportunidad de revisar junto con José Luis qué comunidades de developers o agregadores te pueden apoyar a poder afinar muy bien tu plataforma y tu oferta de valor y poder sacarla al mercado. Y esa es una herramienta que sin duda podría ser interesante para un inversionista. O sea, porque al final es una herramienta que se puede escalar, que puede crecer, pero primero tienes que tener muy bien validado las tripas. ¿Cómo haces tú esa selección de proveedores? ¿Cómo monitoreas su calidad? ¿Cómo aseguras que te entreguen el tiempo que tú quieres? ¿No? Que al final tú vas a vender bajo una marca plataforma. Entonces tienes que construir esos valores de marca que todos cumplen igual, que entreguen igual y que aunque tú simplemente lleves la comisión, pero tú tienes que desarrollar ese modelo para que entonces todos no te hagan quedar mal. Hoy es un tema de conectar y al final recibes una comisión, pero si ya lo haces como un modelo de negocios, tienes que tener mucho esta parte de ingeniería inversa y de manejar muy bien las tripas para que lo digital pueda escalar y no se te quede atorado en temas de si cumplieron o no cumplieron o tal. Entonces, antes teníamos grandes herramientas para hacer ese apoyo de que me vas a hacer llorar, Juan, porque me estás haciendo acordar de mis tiempos. Pero voy a ver con José Luis qué programas sobreviven o qué comunidades te podemos conectar para que te ayuden en esta parte de validación y entonces en cuanto lo tengas validado, sí creo que eres un gran candidato para un fondo, una asociación, porque es el tipo de modelos que están buscando, ¿no? Donde usas tecnología, que es el famoso Tag Enabler, o sea, tu negocio está facilitado por tecnología, como dices tú, que asegura que el botón de compra funcione, que no tengas cargos contra cargos, que eso también te lo dan ya softwares, llave en mano. Entonces, lo único que tienes que tú garantizar es que todo el tema de proveeduría que se junte contigo y que tú lo vas a meter a tu plataforma te cumpla con cierto estándar. Eso es lo más importante. Y eso es lo que tiene que convertirse casi en tu chamba, ¿no? De control de calidad y de proveedores y de curación y demás para que entonces tu oferta digital todo funcione y lo demás son proveedores de software. Eso no creo que sea un reto que te podemos ayudar a conseguirlo y a validarlo. El tema es tu modelo de negocio, que esa es la receta secreta de que tu plataforma sobreviva entre todas las ofertas que hay en el mundo digital. Pero si quieres, yo con todo gusto, con José Luis, nos ponemos ahí a la tarea de buscarte quién te puede ayudar a agregar valor en esta fase. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias. Sí. Nada. Creo que por ahí siguió. Ay, ya me hice. ¿Cuál de Una, los dos levantó primero la mano? Ona, por favor. Hola Adriana, buenas tardes.
Mira, yo hablo desde el completo desconocimiento, es la primera vez que escucho el tema, pero me imagino que los fondos se cobran un porcentaje de acuerdo a lo que se va a ganar. Eh, Supongo que es así, ¿no? O sea, lo que tú estás ofreciendo se estudia y de acuerdo a las ganancias, pero más o menos cómo es, o sea, no sé si hay alguna base o cómo suele ser y también creo que los tiempos van a variar de acuerdo al tipo de negocio, pero ¿hay algún estándar o algo así? Fíjate que la respuesta te diría no, porque no es como una tasa de interés, ¿no? O sea, no lo podemos encasillar en decir, oye, cuesta este porcentaje, ¿no? O cómo te cuesta el dinero en una tarjeta de crédito, o cómo te cuesta, todos tienen un costo de dinero. En el tema de capital, se asocian con el proyecto, con la empresa. Entonces, la empresa tiene la capacidad de generar, ¿no? Ciertos retornos bajo ciertas premisas en ciertos tiempos, pero se le apuesta a que el modelo de negocio, esa empresa, produzca ese retorno en ese periodo de tiempo y de ahí, obviamente, todos tengan sus utilidades, ¿no? Sus retornos y sus ganancias. Entonces, te diría que es muy caso por caso. No hay un estándar, ni un mínimo, ni un máximo. Hay quien obviamente, ¿no? La ha sacado del parque como comúnmente se conoce, porque justo creo que también el tema de temporalidad, o sea, fue en el momento preciso, en el momento correcto, les fue bien. Y hay otros que es bastante estándar y es un tema de múltiplos de estoy contigo temporalmente y busco mi salida en X múltiplo de veces y ya, ¿no? Todos retornamos y seguimos nuestros caminos y tú puedes tener una evolución del negocio. Entonces, se mide un poquito diferente, por eso hablo mucho de, no sé si has oído, Ana, el X effect, ¿no? El efecto multiplicador o el efecto X, tiene que ver con un múltiplo de veces que normalmente un fondo para decidir invertir está esperando o, ¿no? Generar un múltiplo de veces su inversión, 1, 2, 3 veces en un periodo de tiempo, más que una tasa de retorno. Y para eso también trabajan muy de la mano contigo. Se sienten corresponsables de no solo es doy el dinero y espero que tú, Ana, lo hagas muy bien y me traigas mis retornos y trabajes para mí. No, se convierte en tu socio y en tu gran brazo y se sienten corresponsables también de los resultados y si no de cómo mejorar y si hay que inyectar más o que hay que facilitar otras cosas. Entonces, esa es la gran diferencia que no me gustaría que se cerrara una tasa, sino que es un tema más de trabajo colaborativo sobre el proyecto en el que se está invirtiendo. Es por ahí, es por Deja- ahí. de- déjame, y tú corrígeme, Adri, Sí. para ver si, digo, para acomodar bien el contexto. ONA se dedica a la impresión, tiene una imprenta, ¿no? Ujú. Entonces, un poco el tema, ONA, es, tú hoy facturas 10 millones de pesos al año, vamos a pensar, y traes un proyecto de crecimiento que según tú te va a llevar en 5 años a facturar no 10 millones, sino 100 millones. Pero para lograr eso, necesitas capital, pero sobre todo necesitas que alguien como Adri o como sus socios te abran el mercado en Estados Unidos, por ejemplo. Ellos con sus contactos, con sus relaciones. O sea, dentro de tu plan, a lo mejor Adri, sus socios, pueden ayudarte en eso. Según yo, se le llama capital inteligente, Adri. No sé si ya tenga otro nombre, No, pero sigue es siendo capital igual. inteligente porque no es el dinero, sino el consejo y las relaciones y lo que hay detrás del dinero. Entonces, si en una de esas, ese proyecto tuyo de crecimiento le hace sentido a Adri y a sus socios, ellos te van a decir, ok, tú hoy facturas 10 y vas a facturar 100 con esta hipótesis que estás planteando y dices que necesitas, no sé, 5 millones, órale, te ponemos los 5 millones y a lo mejor por ponerte esos 5 millones te vamos a pedir el 5% de la empresa, no lo sé, el 10% de la empresa, para hacer una matemática más fácil. Entonces, si tú accedes, si el fondo de Adri también accede, y si tu plan de crecimiento realmente cumple, si de veras esas cosas que dijiste se cumplen, pues en 5 años tu negocio ya no factura 10 millones, ya factura 100 millones, ¿no? Entonces, si en ese momento lo vendiéramos y lo vendiéramos por 100 millones,
el dinero que haya puesto Adri, pues ya se multiplicó. Y es a lo que los fondos le llaman una salida, ¿no? Que pactan contigo, pues porque ellos quieren que crezca tu negocio y quieren tener un premio, pues con el dinero y con el consejo que te pusieron. Entonces ganan todos. Sí, es un poquito así, Adri, ¿no? O sea, un poquito, ese es el premio, digamos, que a lo mejor también estoy usando mala palabra, pero es lo que buscan los fondos. Claro. Y si se fijan, algo que menciona José Luis bien importante, y ahorita vamos contigo, Alfonso, prometo. Hay dos grandes elementos que alteran un proyecto: tiempo y dinero, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que lo que estamos planteando, expectativas, ¿no? De crecer de 10 a 100, que estaba haciendo ahorita el ejemplo José Luis. Nuestra expectativa es que con nuestros propios flujos y demás, eso lo vamos a lograr en 7 años, me lo invento, creciendo con nuestras propias inercias. Imagínense si nos metemos un socio que es especialista en el tema de imprentas, si hacemos el ejemplo de ONA. En el sur de California, no tenemos tampoco que irnos tan lejos, ¿no? En un estado de una economía más grande. Entonces, esa expectativa de crecer y esas unidades de recursos que tienes, si las aceleras es porque tienes más dinero y en menor tiempo, ¿no? Entonces, tu riqueza se multiplica. Ahora, tú puedes tener el recurso y vas a tener bastante tiempo y te van a pasar ciertas cosas, o puedes tener un boost que te acelera y entonces, obviamente, el ownership se comparte, pero desde un tema de sharing, de más acciones que compartir, porque esto vale más para todos. Y de las propios, ¿no? Retornos que tengamos, de ahí vamos a recuperar toda nuestra inversión. Entonces, ¿qué es el propio negocio el que recupera el dinero? No de nuestra propia, ¿no? Deuda que estamos apalancando con nuestras garantías. Entonces, esa es la gran diferencia de por qué necesitas o por qué en algún momento tu negocio puede ser susceptible de invertirte en un socio, precisamente para acelerar y mover esos dos grandes elementos que alteran un proyecto: tiempo y dinero, ¿no? No sé si por ahí, Ona, te logramos meter un poquito en el chip de por acá, pero sí entiendo que es una parte. Y les ofrezco con todo gusto, tengo una presentación que hago mucho en Talentland que habla de todas las diferentes opciones de financiamiento que hay, dependiendo en la etapa en la que está tu negocio y cuál es un poco, ¿no? El momento adecuado. Y todos tienen pros y cons, ¿eh? Todos. La deuda, el capital, inclusive los recursos de subsidio, porque también hay que dar muchas evidencias. O sea, todos tienen pros y contras, pero todos funcionan en alguna etapa de nuestro negocio. Ahora sí, Alfonso, perdón, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecer tu tiempo. Bueno, en esa parte yo coincido un poco con Pablo en donde él dice, mejor saca un crédito a consigo un fondo de inversión. Ante el desconocimiento que tiene luego uno a veces, como una empresa, uno comienza su empresa, empieza a trabajar, pero pues estas cosas muchas veces no, las desconoce uno totalmente, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Si uno tiene esa intención de generar o de captar recursos, ¿hay mejores fondos de inversión? ¿Hay peores fondos de inversión? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Cuál sería en este desconocimiento total que tenemos para nosotros no entrar a la casa del diablo sin saberlo, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Claro, no, muy buena pregunta, Alfonso. Y digo, que un poco como yo empezaba, ¿no? No, tampoco, ni somos los tiburones, ni los dragones, ni todos estos animales, ¿no? Que se ponen ahí. Es un tema de personas y de, ¿no? De rapport y de valor. Yo te diría, ¿hay peores fondos y mejores fondos? Sí. ¿Cuáles son los que yo les recomiendo que busquen? Es el que sus otras inversiones lo recomiendan, ¿no? O sea, que tiene la sensibilidad de trabajar junto con los fundadores del negocio, que realmente agrega valor, que es alguien que sabe que va a estar contigo en las buenas y en las malas, cómo opinan, ¿no? Yo siempre hago una investigación cuando me voy a asociar con alguien, y se los digo a nivel de fondos y a nivel de inversiones en directa. No hay nada mejor que preguntar con quién han hecho negocios, a quién, ¿no? Tanto sus inversionistas como a quién ellos han invertido, a sus pares, un poco, esa es la mejor validación para mí. Si están cumpliendo lo que yo espero que estén cumpliendo, que es, ¿no? Que agreguen valor, tengan disciplina, sean personas con valores que comparto, que no sean unos pillos, que no abusen, que no quieran tener
el 100% de la propiedad, porque también te van a llegar esos típicos de son inversionistas y no lo son nada más cascadores y te dicen, yo por el 90%, como pareciera como estos programas de televisión, ¿no? Yo te doy Mr. Wonderful, ¿no? Yo por 90% tu compañía te ayudo, porque sin mí no vales nada. No, tampoco. Eso es un show de televisión. Créeme que eso no te lo van a decir en persona, pero si te dicen a alguien eso, sal corriendo de ahí, no, huye. Porque cualquiera que quiera tener, fíjate el porcentaje que usó José Luis en su ejemplo que estábamos haciendo con ONA. Habló de un 5, 10%, ¿no? 15%. ¿Cuánto vale ese proyecto? O sea, imagínense que ustedes tienen sus empresas, pero dentro de sus empresas, ustedes quieren apostarle a una línea de escalabilidad. No es que van a apostar el todo por el todo, ¿no? Hay algo que les está despertando, ¿no? Decíamos, un plan de franquicias o un plan, me lo invento, Ona, perdón, de crecer mi lado de imprentas al sur de California. O tal, si tienes alguna iniciativa en particular en la que quisieras, ¿no? Apostarle un poco más porque ves la oportunidad, porque ves la ventana, porque ya ha sido recurrente el apetito, porque entonces lo tienes como acotadito hacia dónde, ¿no? Ahí viene la pelota, te llega el pase y estás bien listo para chutar el gol. Ahí es donde hace sentido buscar un fondo y asociarte con alguien que uno sepa de ese tema, que tenga las relaciones, que tenga la validación de su... Y es bien fácil preguntar, porque luego esto es una industria muy pequeña. No creas que vas a buscar dentro de miles. Es una industria pequeña, por recomendación se llega a ellos, se pueden hacer 2, 3 investigaciones y preguntas a ver si tienen páginas, si tienen ahí empresas en las que han invertido, hablar y preguntar. Y ¿no? Estamos conectados, todos dicen que en 5 grados de separación. Entonces, ahí hacer una investigación muy pequeña de cuál es la reputación que tienen y que la oferta de valor que te están haciendo, Alfonso, te haga sentido. O sea, no tiene sentido alguien que quiere quitarte a ti del negocio o que quiere, ¿no? Agandallarse del negocio, de la oportunidad. Alguien que sepa muy acotado donde te pueda agregar valor y también que alguien que te diga, mira, ¿sabes qué de ese tema yo no sé? Pero fíjate que el fondo, mi fondo hermano, ellos son buenísimos para esta industria y ellos sí han agregado valor. Por ejemplo, yo sí puedo decirles cuáles han invertido en ciertas verticales, cuáles sí tienen prestigio. O sea, después de 20 años casi que le he visto los calzones a todos, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, hay muchos actores como nosotros que hemos estado ahí, te podemos decir, oye, o estos términos, validarlos con alguien más, ¿no? Oye, los términos que me están ofreciendo no me hacen sentido con este proyecto, no da al final. ¿Qué va a pasar si tenemos una válvula de escape? Y si todo sale mal, ¿qué? Nada, pues salió mal para todos, ¿no? O sea, esas partes son los valores que tú estás buscando en un inversionista y el que no tenga esa transparencia y esa oferta de valor concreta y esa apertura y esa sensibilidad de saber qué es a ti lo que te duele o lo que te es más sensible, entonces pues, no es el socio ideal para ti, ¿no? Yo te diría, ese es el primer foco rojo, los términos, el prestigio que tienen y si le han agregado valor a otro o si están dispuestos a sentarse y hacer algo muy ad hoc contigo, porque cada deal es totalmente diferente a otro, porque son diferentes negocios, diferentes velocidades, diferentes personas, ¿no? Y eso es lo que yo veo que los fondos que lo han hecho bien y que han agregado valor tienen mucho reconocimiento del resto de personajes, ¿no? Que hemos trabajado con ellos. Y eso es lo que más valoras, porque al final, ponle que nos vaya muy bien en el negocio A y decidimos hacer un negocio B y en el B nos va muy mal, pero en el bien, esto es lo que están buscando los inversionistas, negocios a largo plazo con personas, porque no siempre nos va a pegar todo. El mundo de Venture Capital, al que no esté familiarizado, hay una regla de oro y fíjate cómo se ha constituido esta industria que se llama el Power Law. ¿Y qué quiere decir esta ley ¿no? de poder? Quiere decir que imagínense, en un estimado de 10 negocios, uno va a ser exitoso. 2 va a dar como flat y el resto prácticamente no hay seguridad de que vaya a funcionar. Pero ese que revuelve todo es la gran apuesta por lo cual un inversionista de capital hace un fondo y busca hacer su portafolio diversificado y busca agregar valor y busca dónde conecta más, porque también depende de eso su éxito, depende de eso su retorno. Están poniendo su dinero también, ¿no? Y su prestigio para que lo vuelvan a hacer.
Entonces también les quiero poner el otro lado de la moneda, porque al igual como ustedes, su proyecto y su empresa es tan importante, para ellos hacer un buen portafolio, hacerlo bien y generar valor y volverlo a hacer, pues se convierte en la moneda crucial de su negocio. Si no, no lo vuelven a hacer, ¿no? Ujú. Por ahí es donde. Y encantada de, si se topan con un socio, me hablan. Y me preguntan y les digo si los términos son buenos o no. Por ahí tenemos, creo que una por escrito, como tengo lentes de transición, no crean que leo también si no me acerco más. Sí, es de Ceci, dice, ¿me orientas por favor dónde enviar o me debo dirigir para dar a conocer mi proyecto? Consiste en bienes raíces. Tengo el anteproyecto para construir multiviviendas inteligentes y sustentables. Por favor, nos proporcionas tu contacto. Perfecto, claro que sí, ahorita les dejo mi contacto. Y para inversionistas en bienes raíces, le puedo decir que es el deporte nacional, es lo que más hay. La gente es como que lo primero que diversifica sus inversiones en bienes raíces y luego ya empieza a hacer un portafolio con un poquito más de apetito de riesgo a negocios que involucren, ¿no? Otro tipo de modelos fuera digamos, de su tesis o de su tradicional vertical donde están invirtiendo. Entonces, con todo gusto, ahora les dejo todos mis datos y me pueden contactar, les pongo contacto. Ujú. Perfectísimo. Pues Adri, un lujo tenerte. Muchas Bien, pues gracias ya por tu llegamos. tiempo. Oigan, Ya, yo mira, pensé que estábamos empezando. se va rapidísimo. Oye, pero sí, déjanos, Pues yo sí, para después. Sí. abusando de tu generosidad, esto que planteabas de cómo funcionan los diferentes esquemas de financiamiento, danos chance en unos 3, 4, 6 meses ahí que tu agenda lo permita, de Ujú. volver a tenerte con nosotros, por favor. Sí, encantada. Les prometo que les hago un material bastante condensado porque normalmente son charlas entre 30 y 45 minutos que hacemos. Pero me gustaría compartírselas porque ahí incluye toda esta terminología. Les hago como una analogía de cómo es la famosa curva J de desarrollo de un negocio, donde empezamos, ¿no? Perdiendo dinero, llegamos a un punto de equilibrio y empezamos a generar utilidades. Y en cada una de esas etapas hay diferentes opciones de financiación o de financiamiento. Desde recursos perdidos, que pareciera que, ¿no? Subsidios no hay, pero siempre hay. Sí hay algunos, ya sea por género, por vertical, por local, por partidismo, por lo que sea, pero si nos hace valor, todos tienen pros y contras, podríamos aplicar. Luego hay otros temas, ¿no? De ángeles inversionistas, que es un pasito antes de los fondos de inversión, que también es una buena manera de probar, ¿no? Buscar este tema de asociación o asociatividad local, o estas redes de confianza, están los Family, Friends and Funds, luego están obviamente los fondos, los bancos, las deudas microfinancieras. O sea, yo sí los llevo por todo el camino, les prometo que se los hago muy didáctico, pero es un material que he estado armando en los últimos años, sobre todo para que la terminología nos quede ahí, les quede ahí como una foto que puedan consultar cuando tengan una duda de si van a moverse en su escalabilidad hacia qué opciones podrían explorar. Y obviamente esto evoluciona muchísimo en los apoyos que hay a nivel local, estatal, federal, pero también hay cosas de becas internacionales, está la Fundación Cartier, o sea, hay cosas también de premios y cosas internacionales que a veces no aplicamos, porque pues estamos tan preocupados en nuestro día a día que el tema de buscar pues fondeo siempre se convierte en un dolor de cabeza. Entonces yo se los armo, se los preparo, José Luis, me encantaría que lo tengan ahí como un tema de consulta. Cuando decidan por ahí buscar otra alternativa que no sea solamente deuda y capital, hay otras alternativas también que pueden ayudarles acuérdense esos dos elementos, en los tiempos y en los recursos para sus proyectos. Bueno, pues gracias de verdad, Adri. Apreciamos Les voy mucho. a poner mi correo ahí, perdón, ahí Sí, voy. por favor. Y déjanos tomarnos una foto contigo. Ahí sí, claro. Déjame, sí, vi bien, sí. Ok, ahí está su correo ahí en el chat. ¿Sale? Ujú. Nos vamos a una foto, porfa. A Por la favor, una, ¿qué tenemos que hacer? Guíanos, producción. nada más saludar o algo. A la una, a las 2 y a las 3. Listo. Adri, de verdad, muchas gracias. No, gracias a Muy bien. ustedes. Gracias y una excelente noche para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, buenas Gracias. noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta Excelente luego. noche. Gracias. Buenas noches. Bye.
Un abrazo, que tengan buenas noches. Saludos a todos. Bye.